Bienvenidos a este video que corresponde a preparación a segunda cámara 14 sobre la ley de el que da recibe y mientras más da, más recibirá. Pero el que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Ya sabemos que esta es una ley enseñada por el venerable Maestro Jesús el Cristo. Esto lo podemos ubicar en la base bíblica Mateo 13 en el versículo 12. Iniciemos preguntándonos qué es aquello que nosotros debiéramos dar, cómo nosotros tenemos que dar y a quién debemos de dar. También cuestionémonos por qué esta ley está asociada al principio inteligente del deber cósmico y por qué esta ley es la base de la alquimia. Empecemos por la primera pregunta, ¿qué es aquello que nosotros debemos de dar? Cuestionemos sobre el estudio de la gnosis. ¿Por qué no hemos podido entender al venerable maestro Samael Aumbeor? ¿Y por qué muy pocos aspirantes se han convertido en verdaderos estudiantes e investigadores? Veamos al respecto el siguiente corto. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos... Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Córtenla, Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño una hora al día. Todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Igual me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. Volviendo a las preguntas, ¿por qué no hemos podido entender al venerable maestro Samael Aumbeor y por qué muy pocos aspirantes se han convertido en verdaderos estudiantes que sean investigadores? Porque solamente hemos repetido los hábitos mecánicos en relación a los estudios tridimensionales del colegio, de los institutos, de las universidades, etc. Y los hemos llevado al ámbito de la gnosis, haciendo que ésta degenere y con ella nosotros. ¿Cuáles son esos hábitos mecánicos? El aprendizaje memorístico, el aprender para pasar exámenes, el repetir sin reflexionar o cuestionar,
el acostumbrarnos a ser pasivos, es decir, solamente recibir, sin ningún estímulo, por ejemplo, para colaborar, solamente recibiendo conocimientos de tipo fragmentado, o sea, separados y en desorden, incluso sin objetivos internos o sin objetivos externos claros. Aprendizajes que no están orientados a la realidad y que, como hemos visto, llevan a la competitividad, a la comparación, el egoísmo, la búsqueda de aprobación, la recompensa, búsqueda de tener recompensas. Todo ello nos ha llevado a la inercia de ese razonamiento de tipo subjetivo mecánico, centrado en conceptos errados y lejos de la realidad o de la cosa en sí. ¿Y qué hábitos nosotros debiéramos entonces desarrollar o tener? Ya nos hemos ido familiarizando con estudiar reflexionando, aplicando la imaginación, después de estudiar la meditación y sobre todo darse cuenta de que la responsabilidad por aprender es de cada uno. Aprender a tener iniciativas de acuerdo con su creatividad o con las necesidades de uno mismo. Cada persona tiene una capacidad innata de aprender que justamente nosotros necesitamos recuperar. Y para ello necesitamos tener objetivos claros, aprender a ser colaboradores, aprender a ser agradecidos, y tener planes de trabajo ordenados, temarios basados en leyes, y es decir, buscar un conocimiento integral, que sea multidimensional, un conocimiento orientado a lo que nos sucede y que esté libre de manipulaciones. Aprendizajes para aplicar el deber parloc del ser, para lograr ser autónomos, verdaderamente libres y conscientes, etc. Y no porque alguien nos obligue, sino porque nosotros hemos logrado entender y comprender la necesidad de estos valores. Pero ahora sigamos cuestionando en relación a la práctica de la gnosis. Es decir, cada vez que nosotros tenemos que llevar la gnosis a la práctica. Y nos preguntaríamos, ¿por qué no hemos logrado tener consistencia, integridad, cabalidad en cuanto a las prácticas? Veamos el siguiente video. Surprise! Volvamos ahora a la pregunta, ¿por qué no hemos logrado tener consistencia o cabalidad en cuanto a las prácticas? Y proponemos que ustedes analicen en profundidad este video que acabamos de apreciar, ya que nos está mostrando que cuando alguien logra algo a través de la práctica, lo primero que busca es mostrar que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué? Porque justamente se busca la admiración, la aprobación, mostrar de que somos los mejores, etc. Ese es el camino de la mitomanía. Esto es una advertencia para todo aquel que se inicia o que nos iniciamos en las prácticas. Y en relación a los que no practican, que somos la gran mayoría, primero que hemos despreciado las prácticas, es decir, no las hemos considerado importantes en nuestras vidas. Hay algo que tiene mayor prioridad en nosotros en relación a las prácticas. Segundo, que no hemos logrado internalizar que todo cuesta. Los aspirantes solemos esperar resultados instantáneos, rápidos y sin dar lo que realmente cuesta. Tener una facultad o una capacidad cuesta mucho. Por ejemplo, el hecho de meditar, meditaciones profundas, implica haber tenido
quizás horas dedicadas a la práctica. Así como alguien, por ejemplo, que quiere aprender un arte marcial o a tocar un instrumento musical, tiene que empezar desde la parte más básica a familiarizarse con los movimientos o con las partituras o con los instrumentos. De igual manera es cuando nosotros estamos queriendo realizar alguna práctica. Y un tercer aspecto es que nosotros los aspirantes solemos hundirnos en esta dualidad de practicar mecánicamente por un lado, de manera autómata, siempre igual, siempre lo mismo, y como es obvio, en este polo viene el cansancio, el hastío, el aburrimiento, y por consiguiente nos alejamos de la práctica. El otro polo es empezar con mucha fuerza quizás y continuar así por un tiempo. Pasado un tiempo comienza uno a hacerlo de manera intermitente, procurando hacer, por ejemplo, luego de 2 meses, 3 días seguidos, luego de un año, 2 días seguidos, y al final resultamos alejándonos de la práctica que corresponde a la gnosis. Y nos preguntaríamos cómo salir de esta dualidad, de esa dualidad de, por un lado, solamente hacerlo de manera inconstante o intermitente, y la otra de manera constante pero automática o mecánica. Entonces, el ir al punto medio es hacer las prácticas en recuerdo de sí, con atención consciente, con el estudio previo del objetivo o del por qué y del para qué de esa práctica. Ahí sería otra la circunstancia. Ahí vendrían los logros, vendría lo que debemos recibir. Por eso ahora preguntémonos continuamente, ¿qué es lo que estoy dando hoy para mi alma? Y si di algo, ¿cómo lo he dado? Si ha sido solo por cumplir, o habrá sido descuidado, habrá sido correcto. Asimismo, siempre debemos reflexionar sobre qué es aquello que nos inspira a la práctica. Así como en el video el niño quiere convertirse como su ídolo, como Bruce Lee. En nosotros, ¿qué nos movería o qué nos motivaría de manera contundente hacia la realización cabal de las prácticas? De manera que ahora podemos responder la siguiente pregunta que hiciéramos al inicio. ¿Cómo tenemos que dar? Para dar correctamente necesitamos aprender a dar. Y eso no sería posible si alguien no ha estudiado y ha llevado la gnosis a la práctica. Porque sólo así aprenderemos a dar de acuerdo con la ley. Por ejemplo, sabemos el principio inteligente, todo cuesta, nada se da regalado. Así, para poder obtener o para poder recibir conocimiento, hemos tenido que invertir al menos nuestro tiempo, o podríamos decirlo de otra forma, hemos tenido que invertir nuestras energías en estudiar algún libro, en este caso algún libro del maestro. Este principio justamente pertenece a la ley el que da recibe. Y también existe otro principio inteligente de esta misma ley que estamos estudiando que dice que cuando uno da, debe dar sin esperar recibir nada a cambio. ¿Cómo conciliamos estos dos principios inteligentes aparentemente contradictorios? Porque es similar a preguntar cómo conciliamos la misericordia con la justicia. Y la respuesta es con el conocimiento, con la gnosis, con la sabiduría, y más específicamente con la ley de la cruz, con la cual se haría una distinción o un discernimiento del tipo o del valor energético entregado en cada tipo o caso particular de dar. Entonces nos daría exactamente aquello que nosotros debemos recibir en forma proporcional
Vamos a la siguiente pregunta. ¿A quién tenemos que dar? ¿Preeminentemente o prioritariamente a nosotros mismos? Pero no a nuestro ego o no a nuestra personalidad, que siempre es manipulada por el ego. Tenemos que dar para nuestra alma, para nuestra esencia, para que nuestra conciencia se desarrolle. Solo así nos estaríamos ayudando o dando correctamente a nosotros mismos. Solo así podríamos tener capacidad de dar o de ayudar a los demás. Ahora podemos entender por qué esta ley que estamos estudiando está asociada al principio inteligente del deber cósmico. Porque ese dar para el alma implica poner orden en nuestro interior, ubicar todas las energías que están contenidas en nuestros 5 centros en orden, sin malgastarlo, sin abusar de esas energías. Todo ello podría permitir que nosotros fabriquemos o desarrollemos nuestra alma. Y ahora, consecuentemente, preguntémonos por qué esta ley, el que da recibe, es la base misma de la alquimia. Porque poco a poco se iría purificando, sus relaciones interpersonales cada vez serían menos tóxicas, ya que alguien así estaría viendo sus errores, por ejemplo, a través de su cuaderno de retrospección, a través de sus meditaciones, y por consiguiente, eventualmente va a ir generando la posibilidad o la capacidad de separar aquello que es nocivo dentro de sí mismo. Tendría ese poder de detectar, identificar o distinguir claramente qué es aquello que debe cambiar. Y también ya tendría una nueva forma de pensar que lo dote de la capacidad de realizar, por ejemplo, choques conscientes y así poder revertir o incluso detener procesos nocivos cada vez que se nos presenta algo en la vida diaria difícil, situaciones difíciles que hacen que reaccionemos. Entonces podría cambiar las reacciones, cambiar las identificaciones, corregir errores. Es decir, ya no se haría daño a sí mismo y ya no haría daño a los demás. Y por consiguiente, iría abriendo cada vez más y más la imaginación, la voluntad, para elegir un nuevo camino o una nueva forma de vivir. Todo ello nos lleva a organizar nuestra psiquis o nuestras energías, lo cual nos permitiría ingresar a esa esfera que se denomina la esfera de la formación. Ahora podemos entender por qué el deber Parlock del ser es equivalente al deber cósmico, porque nadie podría ponerse en el lugar de otra persona sin antes haber cumplido el deber cósmico. Ahora podemos entender que cada vez que uno estudia y que lleva a la práctica ese estudio, está teniendo algo de amor por sí mismo y por la humanidad. Y ahora pensemos en la pareja. ¿Qué debemos de dar a nuestra pareja? ¿Qué debiéramos dar para nuestros semejantes? Y también qué debiéramos dar para el prójimo. Anotemos estas 3 preguntas para compartir las respuestas en la sesión de entrevista. Pasaremos ahora a tratar sobre el deber cósmico, que es nuestra tarea en la vida. Y ya que lo hemos estudiado anteriormente como un instrumento de investigación, mencionaremos que si no se realiza el deber cósmico del centro intelectual, tampoco podríamos hacer el deber cósmico integral, es decir, de los 5 centros. ¿Por qué? Porque no habríamos cambiado la forma de pensar. Así es que cambiar la forma de pensar, aspecto que se insiste bastante en nuestros estudios desde las primeras clases de antecámara, equivale a realizar el deber cósmico del centro intelectual. Así de sencillo. Y aquellas personas que han recibido las herramientas o los instrumentos de investigación, lo primero que podrían acceder o tener como logro es el equilibrio conceptual. Pasemos por ello a la primera pregunta. ¿Cuál es nuestro deber cósmico? Primero, no permitir
que los conceptos intelectuales pasen por nuestra mente en forma mecanicista. Segundo, debemos hacernos conscientes de todas las emociones. Tercero, hábitos, costumbres del centro motor, no hacer nada en forma mecánica. Cuarto, debemos adueñarnos de nuestros propios instintos y comprenderlos. Quinto, transmutar la energía sexual. Así, cumpliendo con el deber cósmico, es obvio que nuestra vida se desarrollará armoniosamente. Ahora, si nosotros nos atenemos a lo especificado en el punto 1 del deber cósmico que hemos visto en este párrafo, terminando este video, lo que amerita es una meditación. Así, todo ese conjunto de informaciones que estamos recibiendo se podría transformar y cada elemento de información que hemos recibido tal vez lo podríamos sentir y estar atentos a la posibilidad de una transformación interior o de una reflexión que provenga de nuestra conciencia sobre aquello que hemos recibido. He ahí el dar para poder recibir. Por consiguiente, para transformarnos, se necesita manejar cada uno de nuestros 5 centros. Por ejemplo, en la mente, nosotros tendríamos que empezar a dejar esas proyecciones, las representaciones de la mente, esos recuerdos, las imágenes que vienen a veces en desorden o a veces asociadas con algo que nosotros vemos en el momento. También los prejuicios, diversas formas que nosotros tenemos de pensar, hábitos, costumbres en el centro del pensamiento. Hay tantas cosas, ¿no? Los recuerdos, los diálogos internos de los yoes. Todo eso requiere un esfuerzo propio de autovigilancia. Y como hemos mencionado, sin condenar ni justificar, sino llevar a la meditación todo lo que hayamos podido identificar dentro de nuestro centro intelectual. Por consiguiente, el deber cósmico en el centro intelectual es salir de la dualidad, aceptar y rechazar, e ir por el camino del medio, a lo cual le denominamos equilibrio conceptual, que implica que el concepto que cada uno tiene sobre algo le consta en alguna proporción, en algún porcentaje, lo ha vivido, lo ha sentido, le consta. Y de la misma manera debemos proceder con los demás centros, esa dualidad, llevarlo a la síntesis. Eso es realizar el deber cósmico. Y todo ello también lo hemos visto en Antecámara 21. Pasemos ahora al segundo párrafo. ¿Por qué la humanidad no puede recibir? Bueno, el centro de gravedad permanente lo tiene toda persona que en vidas anteriores, que en existencias anteriores estuvo en esta clase de estudios, que trabajó antes sobre sí misma. Gentes así forman un centro de gravedad. Un centro de gravedad, unos lo tendrán más fuerte, otros menos fuerte. Cuando alguien tiene un centro de gravedad específico, es porque ha trabajado en vidas anteriores. Incuestionablemente, al volver al mundo, le vienen a esa persona todos los elementos que necesita para su avance. Libros, instructores, etc. Todo le viene, eso es todo. Analizando este párrafo podemos entender que es de acuerdo con la proporción o la dedicación que hayamos puesto al trabajo interior que nosotros podríamos tener como resultado o como sumatoria un centro de gravedad más fuerte o menos fuerte. Pero psicológicamente cada uno tiene un centro de gravedad en relación al cual gira nuestra vida. Es decir, nosotros nos movemos en relación a aquello que para nosotros tiene más peso o aquello que más nos atrae. Tal centro en nosotros no es permanente, porque cada yo lo lleva para su lado. Y en todo caso, lo que prima en nosotros mayormente es, y de forma mecánica, es el sexo, de manera infrahumana. Ya hemos
tratado el proceso que nos lleva hacia la ley de la antítesis. Por tanto, ya sabemos que en la actualidad nuestro centro no es permanente, porque camina de acuerdo con nuestros deseos, es decir, pasa de un yo a otro. Por otro lado, cuando nosotros colocamos a nuestra conciencia como centro de gravedad, dicho centro se hace consciente, centro de gravedad permanente o consciente. Y esto solo ocurre cuando trabajamos, cuando le damos una oportunidad al desarrollo de nuestra esencia. Y esto está íntimamente relacionado a la eliminación de los yoes. Porque cuando se eliminan los yoes, recién es que nosotros podemos aprender a estar despiertos. Y estar despierto de instante en instante es la manera de cumplir el deber cósmico. He ahí la importancia, por ejemplo, de esa herramienta que nos dieran en antecámara que se llama clave de sol. Y la aplicación de todas las ideas de tipo solar que las podemos encontrar en estos estudios. Y ya sabemos que lo más importante de todo esto es que con el cumplimiento del deber cósmico, lo que estamos haciendo es formar un centro de gravedad consciente y eventualmente podemos hacerlo más fuerte. Todo ello permitirá ir saliendo de esa mecanicidad y encaminarnos a formar más adelante un sol psicológico que viene a formarse con el apoyo de la pareja dentro de un matrimonio que le podemos denominar perfecto. Por consiguiente, el trabajo psicológico o trabajo esotérico gnóstico es equivalente al deber Parlock del ser o al deber cósmico del ser, que se compone de los 3 factores de la revolución de la conciencia. En conclusión, aquello que vimos en anteriores existencias es lo que está determinando nuestras posibilidades en esta existencia. Por consiguiente, ahora podríamos reflexionar en la proporción de aquello que nosotros estamos dando para nuestra esencia, para nuestra conciencia o para nuestra alma. ¿Qué es lo que se necesita para cumplir el deber cósmico? Cuando uno asimila la inteligencia solar, las ideas solares, se convierte en un hombre solar. Si cooperamos, si trabajamos de acuerdo con las ideas gnósticas, entonces el hombre solar nacerá en nosotros. Es necesario e indispensable realizar dentro de cada uno de nosotros el primer choque consciente, trabajando intensamente con la no identificación y luchando contra la emoción negativa y la consideración interior. Morir en sí mismos es lo más importante. Dividirnos entre observador y observado, autodescubrirnos en acción y eliminar nuestros errores, he ahí la tarea fundamental de cada uno, puesto que morir en sí mismo es nuestra meta. Desintegrando a las muchas gentes que hay en nuestro interior, quedará la casa libre y en ella solamente habitará la conciencia, el ser. ¿Qué es lo mejor que nosotros podríamos dar en nuestras vidas? Obviamente que lo óptimo, lo mejor que podríamos dar en esta vida está relacionado a la muerte mística. No hay otra cosa más importante. Y si nos preguntamos qué práctica nos ayudaría en ese proceso, la respuesta cae por su propio peso, la retrospección. Porque solo con la retrospección nosotros podríamos observarnos, descubrir nuestros errores y eventualmente corregirlos. Pero tal retrospección tiene que ser escrita y meditada. Solo así podremos aprender del error. Si no, estaremos condenados a repetir y repetir. Ahora podemos entender por qué el maestro solía decir que cuando le preguntaban ¿qué es el deber cósmico? Es estar despierto, decía el maestro. Y claro, solo aquel que está despierto pone las cosas en su lugar, es decir, logra poner las energías en su lugar mediante una transformación.
Como conclusión de toda esta exposición, mencionaremos que la retrospección es lo más importante, es lo mejor que podríamos dar en nuestras vidas y ahora nos toca actuar en concordancia con ello. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias y pasemos ahora a la práctica. Bien, nos preparamos para realizar la práctica del día de hoy. Iniciaremos ubicándonos en una postura lo más cómoda posible. Iniciaremos llevando nuestra atención hacia el corazón. Y cada uno haremos una oración pidiendo ayuda para la realización de esta práctica. Bien, llevemos ahora toda nuestra atención hacia nuestra respiración. Observemos atentamente el proceso de nuestra respiración. Si viniera algún pensamiento, alguna imagen o lo que fuera a la mente, simplemente lo dejamos pasar y regresamos a la observación de nuestra respiración. Estamos observando nuestra respiración atentamente. Bien, seguidamente realizaremos unos cuantos pranayamas. Para ello vamos a pedir permiso a nuestra Madre Divina para mover la energía desde el centro sexual hasta el cerebro y luego al corazón. En cada momento, en cada instante pediremos ayuda a nuestra Madre Divina en todo el proceso. Inhalamos Ham.
Bien, seguidamente realizaremos los mantras que se corresponden con cada centro interior. Inhalamos.
Suficiente. Seguidamente meditaremos acerca de la información que hemos recibido en el video que acabamos de apreciar.
Muy bien, suficiente. Manteniendo ese estado de relajación y tranquilidad, nos levantaremos suavemente para tomar la posición de la runa Dor Don Os Olin. Primera posición. Segunda posición, inhalamos. Tercera posición, Primera posición, Segunda posición, inhalamos. Tercera posición, Primera posición, Segunda posición, inhalamos. Tercera posición, Bien, eso es todo por hoy. Paz inverencial. Muchas gracias.